Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de verificación. En esta ocasión analizamos varias afirmaciones hechas por el presidente Gustavo Petro durante una entrevista concedida al canal Al Jazeera Mubashir. Nuestro objetivo es revisar con rigor y contexto qué tan precisas son sus declaraciones, cuáles se sostienen en la evidencia disponible y cuáles requieren matices o correcciones. Hay orden de captura internacional. Países más poderosos del mundo se niegan a acatar la orden de captura. Presidente Trump debe hacerla valer si el señor Netanyahu entra a Estados Unidos. Les he dicho de frente, me castigan por ello, ahora también soy un perseguido. El pueblo elegido de Dios. Vamos a revisar qué dicen los reportes internacionales sobre Benjamin Netanyahu, su papel en la guerra en Gaza, las cifras reales de víctimas, la destrucción, la crisis humanitaria y la orden de arresto que pesa sobre él. Todo basado en fuentes verificables: Al Jazeera, The Guardian, DW, Amnistía Internacional, Doha Institute y la Corte Penal Internacional. Primero, los números. La guerra en Gaza no es solo un conflicto militar, es una catástrofe humanitaria documentada en cifras. Un reporte con datos filtrados de inteligencia militar israelí muestra lo siguiente: combatientes identificados 8.900, muertos en Gaza alrededor de 53.000, porcentaje de civiles 83%. Según ese análisis, solo el 17% de los muertos serían combatientes. El resto, la inmensa mayoría, son civiles, mujeres, niños, ancianos y familias completas. Y eso no es todo. Un estudio citado por DW estima que el número real de muertos, contando los indirectos, como hambre, falta de atención médica y enfermedades, podría superar los 75.000 desde octubre de 2023. ¿Existe una orden de captura? Realmente sí. La Corte Penal Internacional, la CPI, emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Los países poderosos se niegan, parcialmente cierto. Algunos países influyentes han dicho abiertamente que no arrestarían a Netanyahu. Francia dice que tiene inmunidad porque Israel no es parte de la CPI. Italia cuestiona si legalmente podrían detenerlo, y Hungría incluso lo recibió en una visita oficial y no lo arrestó. Pero no todos se niegan. Algunos países europeos dijeron que sí podrían cooperar con la orden. Bélgica, Países Bajos, Irlanda, España y Eslovenia son algunos de ellos. Colombia, yo lo he hecho sin matar a nadie. He logrado incautar 2.500 toneladas de cocaína. Trump 30 y ha matado a 70 personas, yo a nadie. ¿Qué es lo que están haciendo? En los últimos años, el gobierno de Colombia reporta incautaciones de cocaína históricas, más de 2.300 toneladas decomisadas entre 2022 y 2025. Pero cuando escuchamos la frase, la hicimos sin matar a nadie, debemos preguntar, ¿todos esos decomisos fueron realmente sin víctimas? Porque aunque las cifras de drogas incautadas existen y son públicas, no existe un registro público confiable que muestre que en cada una de esas operaciones no hubo fatalidades. En un país marcado por violencia, narcotráfico y conflicto armado, afirmar que ninguna operación letal ocurrió es una declaración que exige pruebas, nombres, fechas, contextos, bases confirmadas, y esas pruebas no están disponibles de forma global. Como conclusión, Colombia logró decomisos históricos, pero decir que lo hizo sin costo humano, sin muertes, sin víctimas, es una afirmación sin respaldo verificable. Esa parte de la frase es, en el mejor de los casos, una aspiración, no un hecho comprobado. Y estando ya en la presidencia, ya voy a cumplir 3 años ya, he logrado el nivel más alto de incautación de cocaína de la historia del mundo, desde que existe esa sustancia que la inventaron los europeos, y de Colombia. Y sin embargo... Por otro lado, hoy revisamos con datos lo que se proclama como récord histórico en la lucha contra las drogas en Colombia, las enormes incautaciones de cocaína en los últimos años. Vamos a ver cuánto se ha decomisado y qué tan creíble es ese récord, qué dicen las estadísticas oficiales, cuál es el contexto global y qué limitaciones tiene interpretar estos números como victoria definitiva. Cifras principales de incautación. Entre agosto de 2022 y julio de 2025, las autoridades colombianas reportan 2.289 toneladas de cocaína incautadas,
En 2022 se incautaron 671 toneladas, un récord para este año según registros del gobierno. En 2024 el decomiso siguió alto, más de 848 toneladas de cocaína fueron confiscadas ese año. Las cifras muestran un aumento sostenido, por ejemplo, entre 2023 y 2024 hubo un incremento notable. Según datos recientes, las fuerzas de seguridad han incautado drogas ilícitas, no solo cocaína, por un total de 7.279 toneladas entre 2022 y 2025. La materia prima sigue abundando. La guerra contra la oferta enfrenta un contexto estructural, enormes hectáreas sembradas, producción persistente y demanda internacional. No solo cocaína, las incautaciones recientes también reportan destrucción de 3.079 infraestructuras, laboratorios, centros de acopio para producción de drogas en apenas parte de 2025, confiscación de insumos líquidos y químicos usados para procesar drogas, decomiso de otras sustancias ilícitas como marihuana, heroína, base de coca, lo que forma parte de un esfuerzo más amplio contra el narcotráfico. ¿Es un récord mundial? ¿Significa éxito real? Muchos proclaman que esas cifras representan el nivel más alto de incautaciones en el mundo, pero antes de aceptar ese argumento hay que poner las cartas sobre la mesa. Aunque Colombia está entre los países con mayor producción y cultivo de cocaína, más de 253.000 hectáreas registradas en 2023, eso implica que la oferta total sigue siendo gigantesca. Las incautaciones son enormes, sí, pero decomisar no es lo mismo que erradicar. Mientras haya cultivo, habrá producción. Las cifras oficiales no siempre permiten medir el impacto real en el mercado global de drogas, cuánto del total mundial se controla con estos decomisos. Esa comparación no está públicamente disponible. Además, existe un fenómeno de reposición rápida, nuevos cultivos, refinamiento en rutas, cambios de zona, lo que puede neutralizar los efectos de las incautaciones. En resumen, los números son un logro operativo, pero no necesariamente indican una solución estructural al narcotráfico. Sí, Colombia ha logrado incautaciones históricas, miles de toneladas decomisadas, laboratorios destruidos, insumos secuestrados. Pero decir que esto garantiza que Colombia gana la guerra contra la cocaína es una afirmación exagerada. El problema, la producción, la demanda internacional y los cultivos siguen ahí. Estas cifras deben interpretarse como golpes tácticos, importantes sin duda, pero insuficientes para asegurar una victoria definitiva sobre el narcotráfico. La incautación masiva puede servir para frenar temporariamente rutas, aumentar costos, golpear mercados, pero solo con políticas de sustitución de cultivos, desarrollo rural, control territorial, reducción de la demanda internacional podrían cambiar realmente la dinámica del narcotráfico en Colombia. Fuentes citadas: Presidencia de Colombia, Ministerio de Defensa, reporte 2025, 2.289 toneladas incautadas entre 2022 y 2025. Ministerio de Defensa, medios, 671 toneladas decomisadas en 2022. Informes oficiales de 2024, más de 848 toneladas incautadas ese año. Reporte conjunto 2022-2025, 7.279 toneladas de droga ilícita decomisada. Informe internacional de 2023, 253.000 hectáreas de coca en Colombia, más de 2/3 del total global. Datos sobre destrucción de infraestructuras, insumos químicos y laboratorios desmantelados. Estadísticas de decomisión de otras drogas y sustancias precursoras. Así finaliza este ejercicio de verificación. Las conclusiones dejan ver que algunas afirmaciones del presidente se sostienen en información verificable, mientras que otras requieren matices o no coinciden plenamente con los hechos. Continuaremos analizando el discurso público para ofrecer información clara y contrastada. Gracias por acompañarnos.